En los últimos 20, 30 años, Chile se ha convertido en un país muy importante para los procesos de migración sur-sur, recibiendo poblaciones desde Venezuela, Haití, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y República Dominicana. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas y al Departamento de Extranjería y Migraciones, del total de migrantes que tenemos en nuestro país, los 3 primeros lugares los ocupan la población venezolana, haitianos y peruanos, siendo el colectivo haitiano quienes han vivido mayores dificultades principalmente por la barrera idiomática. Y eso ha dificultado, su adaptación. Hoy vamos a abordar una temática de investigación desde el área de la educación sobre este grupo de migrantes, de niños y niñas principalmente, en nuestro país. Me encuentro con Carolina Pérez Arredondo, académica del Instituto de Ciencias de la Educación. Carolina, muy bienvenida, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación, incluso. Como comentaba, te voy a presentar primero. Tú eres licenciada en Letras, Mención Literatura y Lingüística Inglesa de la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en Estudios del Discurso y doctora en Lingüística de la Universidad de Lancaster, Inglaterra. Y tus líneas de investigación son bien amplias, pero exploras el análisis de discursos mediáticos, discursos de oído, el análisis del discurso multimodal y la relación entre identidad, lenguaje y cultura. Actualmente, tu investigación está centrada en el rol del lenguaje en la construcción de discursos sobre identidad, interculturalidad y migración en aulas multiculturales. Ahí donde tenemos niños chilenos, niños haitianos o hijos de haitianos que ya nacieron en nuestro país, que ya son chilenos. ¿Y qué pasa? ¿Qué estás estudiando? Cuéntanos un poquitito. Queremos conversar sobre el Fondesit de iniciación que tú recientemente finalizaste. ¿Qué se está estudiando ahí? ¿Qué se estudia ahí? Bueno, se estudia básicamente la enseñanza, cómo podemos sacarle ventaja a la enseñanza del inglés en estos contextos multiculturales, justamente a estudiantes haitianos que ellos cuentan con una conciencia metapragmática mucho mayor que una persona que es monolingüe. Se tiende a ver la diferencia lingüística como una desventaja a priori, pero en realidad lo que tratamos de investigar y mostrar en este Fondesit es que justamente ellos cuentan con una ventaja para aprender inglés en estos contextos y que podrían ser modelos para sus compañeros y sus pares. Pero ahí en este caso son niños que hablan, su lengua materna, el creolé, sí. El ya chileno, español, o sea que ya tienen adquirido el lenguaje. Tienen dos. Entonces el inglés se aprende como un idioma 3. ¿Ya? Entonces básicamente el Fondesit lidia con eso, como cómo ellos aprenden inglés como una tercera lengua en un contexto en donde se les enseña como una segunda. Perfecto. ¿Y qué niños y niñas de qué edad estamos hablando? Trabajé con chicos y chicas de quinto y sexto básico. Hicimos un seguimiento, esto fue durante la pandemia, la recolección de datos, entonces fue súper complejo. Y se realizó el 2021, primero con observaciones de clase y después ya con una intervención pedagógica como para potenciar y testear esta hipótesis que teníamos, que efectivamente ellos sí tenían una ventaja significativa por sobre la gente sus compañeros monolingües. Y ahí, con ciertos colegios en particular, porque la población migrante se ubica en sectores más vulnerables de la capital, de ciudades por lo general. Sí. ¿Cómo fue el trabajo ahí con los profesores directamente? Pucha, yo siempre digo, sin los profesores uno no hace nada en los colegios. Trabajé en 5 colegios, originalmente eran 6, pero uno se cayó, en tres comunas de Santiago que concentran la mayor cantidad de inmigración haitiana. Colina, Quilicura y Cerrillos. Sí. Entonces trabajé en 5 escuelas y trabajé en conjunto con las docentes, en el sentido que jamás llegué vengo a decirles que ustedes tienen que venir a hacer esto porque me parece terrible. Y es una muy buena forma de perder contacto con las escuelas y cuando uno llega con esa perspectiva. Entonces yo les expliqué que en realidad yo quería saber qué era lo que ellos hacían, cómo lidiaban con esto, porque sobre todo que son contextos no solamente donde hay una alta migración, sino que también están con un alto índice de vulnerabilidad escolar. Ya estas 5 escuelas están catalogadas según la UNAEP con un muy alto nivel de LIVE, que es el índice de vulnerabilidad escolar. Entonces, mucho ausentismo crónico, mucha violencia entre pares, poca participación de padres, en general. Ahora, yo también en este fondo sí trabajé con padres haitianos,
y tuve una muy buena recepción con ellos también. Y ahí, yendo a la lingüística, ¿por qué se facilita? Porque hay una plasticidad, hay una motivación de ya aprendiste otro idioma, es más fácil volver a aprender otro, porque ya aprender una segunda lengua es difícil. Sí. Entonces, ¿cuál sería como el factor que determinaste tú en esta investigación que ayuda a estos niños y niñas? En inglés, bueno, es la conciencia lingüística, la metalinguistic awareness, en inglés. Muchos estudios han demostrado que en realidad uno no puede decir que un bilingüe es más inteligente que un monolingüe. Nunca hablamos de inteligencia porque en realidad se refieren a habilidades específicas. Lo que sí se ha demostrado es que los bilingües tienen una mayor flexibilidad al momento de la comunicación y aprender un tercer o cuarto idioma que un monolingüe. Más que nada porque esta conciencia de decir, no sé, hoy te fuiste al chancho. ¿Tú me entiendes? Que no estoy hablando de un animal, claro, sino que es una expresión idiomática, ¿no? Eso se llama la conciencia metalingüística y eso se desarrolla entre los 4 o 5 años, ¿ya? Por eso los niños antes de eso les cuesta mucho lo figurativo. Son muy literales, claro. ¿ya? Entonces, cuando nosotros desarrollamos eso al momento de aprender un segundo idioma y cuando tú dominas ese segundo idioma, esa conciencia lingüística se desarrolla aún más. Entonces tú eres capaz de identificar patrones en vocabulario, en gramática, en sintáctica, pero una de las cosas que queda fuera de esa conciencia es la parte pragmática. Perfecto. El cómo ocuparlo en el contexto y en la interacción dependiendo en dónde me encuentro. Sobre todo en contextos de inmersión lingüística, porque lo que pasa con estos estudiantes haitianos, ellos aprenden español inmersos en una cultura dominante que habla ese idioma, que es la lengua primaria. Entonces lo aprenden no desde una perspectiva, no sé, desde el uso del usted. Perfecto. ¿No? Ellos lo aprenden con sus pares y entre sus compañeros, ¿quién se va a tratar de usted? ¿No? Y los papás por lo general lo hablan muy poco o no hablan y ellos terminan siendo los traductores. Entonces pasa que esta diferenciación de saber cuándo ocupar el usted o con quién ocuparlo, eso es pragmática y eso ellos no al principio les puede costar mucho, sobre todo cuando se aprende a través de inmersión lingüística. Y ahí el tema podría ser distinto con una tercera lengua porque claro, si primero aprenden el español, que sí tiene una base con el creolé más parecida. O sea, desde el francés claro, podríamos hablar, pero pasaría lo mismo quizás con otra lengua como el alemán, por ejemplo, o si fuera otra lengua como el italiano, una lengua como más parecida quizás, o eso no tiene nada que ver. Entre raíces lingüísticas siempre va a ser un poco más fácil, entre comillas, porque también hay transferencia negativa en la lingüística, ¿no? Que de repente yo puedo decir, carpet en inglés es carpeta, no, pues es alfombra. Claro. ¿Ya? Existe esa transferencia negativa que de repente entre más similar puede ser también un talón de Aquiles porque uno puede, el portuñol, ¿no? Claro. Que todo es iña. Claro. En este caso en particular, claro, pues el francés y el español vienen desde una misma línea, pero el inglés no tanto. Claro. Ya, sobre todo en estos contextos que según el ministerio, todos los estudiantes de enseñanza media debiesen terminar su escolaridad con un B1, un nivel B1 de inglés, que eso es imposible porque llegan hasta cuarto medio aprendiendo el verbo to be. Claro. ¿Ya? Pero en ellos particularmente, ellos también se declaran bilingües en el sentido que pueden hablar y entender el creole haitiano, más no escribirlo ni leerlo. Ah, perfecto. ¿Ya? Entonces también hay un tema de literacia. Pero a lo que voy es que esta conciencia metalingüística tiene que ver más que nada con independiente del idioma o la lengua que uno quiera aprender. Y ahí la edad es la practicidad. ¿Es relativa? O, por ejemplo, es mucho más fácil que un niño aprenda más idiomas cuando es más chiquitito, o estamos hablando, no sé, hasta esta edad, séptimo básico. ¿La edad es un factor para tener esta plasticidad? Hay estudios que dicen que sí y otros que dicen que no. ¿Y tú qué piensas? Yo creo que no. O sea, que, a ver,
entre un más joven, uno tiene más tiempo también para dedicarse. Muchos de los estudios que dicen que la edad no tiene un factor es que justamente si un adulto va a aprender un idioma X, sobre todo extranjero, que no está inmerso en una comunidad donde habla ese idioma, ¿cuántas horas les va a dedicar? Va a ir después del trabajo, va a ir 1 hora, 2 horas a la semana a estudiar esto, este nuevo idioma, en comparación con un niño que tiene toda su escolaridad para aprenderlo y estar inmerso en ese Y nuevo. jugar y tener que sobrevivir también. Entonces es distinto. Entonces Claro. también hay que considerar, no hay que entender el lenguaje. El lenguaje no pasa en una aspiradora social, sino que pasa en el día a día. Entonces sí, efectivamente en contextos de escolaridad debiese ser más fácil porque tienen más tiempo para dedicarle al estudio, pero no es un factor. Yo aprendí bien inglés ya a los 20 años, 20, o sea, Y British. Sí, o sea, al principio sí, yo espero que no, todavía me dicen de repente que se me sale ahí un poco British, pero... Y para ir cerrando, respecto a la continuidad de esta investigación, Sí. Y también qué pasa con nuestros pueblos originarios, qué pasa ahí con los niños y con estas lenguas que muchas veces se están perdiendo también. Cuéntanos un poquito hacia dónde va eso y la relación también con nuestros pueblos originarios. Yo, estando en esas salas de clase, vi demasiada diversidad cultural y lingüística. ¿Ya? Una de las primeras etapas del Fondesit era analizar las políticas educacionales actuales que ven el tema de la diversidad lingüística y la política lingüística en general en el país. Y tenemos un programa, el PIB, el Programa Intercultural de Educación Bilingüe, que está enfocado en el fortalecimiento y promover las lenguas originarias. ¿Ya? Pero aparece como en esta aspiradora social, no sé si le estoy diciendo bien aspiradora social, el vacuum, es un social vacuum, perdón. Pero como que piensan que las escuelas donde se enseña el PIB solo van a encontrar estudiantes de pueblos originarios y no es el caso. Yo trabajé en una de las escuelas, habían estudiantes mapuche y se hacían talleres, porque el PIB lo que tiene es que con el 20% de la matrícula es obligatorio implementar este programa, pero si no es el 20% es optativo. Perfecto. Entonces en este colegio habían 2, 3, era optativo, entonces el colegio decidió hacer este taller. Entonces uno de los grandes problemas que yo vi es que entendemos la interculturalidad a través de la diferencia. Si yo te veo distinto, no es algo transversal, claro. Cuando en realidad las salas de hoy en día son súper diversas. Claro. Entonces, en temas de proyección del Fondesit es justamente abordar esta diferencia cultural y lingüística y entenderla como una diferencia que es crítica, no que es funcional a base de la otredad. Claro. Y qué bien que nos hace la diversidad. Se nos acaba el tiempo. Ya, fue cortito. Sí, se pasa volando los 10 minutos. Muchas gracias y esperamos que tengas éxito con tu Fondesit regular que postulaste. Y ahí tenerte nuevamente acá en Ciencia en 10 minutos para saber cómo se investiga desde la Universidad de O'Higgins en temas de educación, en este caso lingüística particularmente. Muchas gracias por la Carolina. Nos vemos la próxima semana en otro capítulo de Ciencia en 10 minutos.